El despertador barato sonó a las 5 de la mañana, rompiendo el silencio del pequeño apartamento de 2 habitaciones. Elena abrió los ojos lentamente, sintiendo primero el peso de los párpados, luego el peso del cuerpo, y finalmente ese otro peso, más profundo, que no tenía nombre pero que la acompañaba desde hacía años. Se quedó unos segundos apostada, escuchando el ruido distante de un autobús bajando la cuesta y el ladrido de un perro en el callejón. El cielo de la ciudad todavía estaba oscuro, con un rastro de noche adherido a las paredes de los edificios. Ella estiró el brazo para apagar la alarma y miró el techo manchado de humedad. Tenía 62 años, pero allí, tumbada en la cama estrecha, sentía como si tuviera el doble. Su espalda protestaba antes incluso de levantarse. Sus rodillas crujían solo pensar en las escaleras del edificio donde trabajaba. Aún así, apartó la manta, se sentó despacio y se calzó las sandalias gastadas, esas que conocían el camino hasta la parada del autobús mejor que mucha gente. En la cocina estrecha, el olor a café recién hecho llenó el ambiente, mezclándose con el perfume suave del jabón que usaba con economía. Elena removió el café con una cuchara de aluminio, escuchando el tintineo contra el borde de la taza. Solía preparar 2 tazas, una para ella y otra para su hijo, cuando él aún vivía allí. Hacía años que solo preparaba una, pero el gesto de mirar, por costumbre, hacia la silla vacía todavía insistía en aparecer. Sonrió sin ganas para sí misma, como quien atrapa su propio pensamiento haciendo algo ridículo. En la nevera, una nota antigua, sujeta con un imán en forma de corazón, mostraba la letra apresurada de su hija. «Mamá, vuelvo el domingo. Te quiero». El papel ya estaba amarillo, la tinta desvanecida, y aquel domingo había quedado en el pasado hacía más de 3 años. Desde que se casó, su hija había cambiado de barrio, de rutina y poco a poco de frecuencia en las llamadas. Elena tomó el café a pequeños sorbos, sintiendo el calor bajar por su cuerpo, como si de alguna manera pudiera calentar también el espacio vacío dentro de su pecho. Se puso el uniforme de siempre, pantalón oscuro, blusa blanca sencilla, zapatillas cómodas y se recogió el cabello gris en un moño bajo. Se aplicó un labial rosado frente al espejo del baño, casi por terquedad. «Al menos un poco de color, Elena», murmuró a su propio reflejo, que la miraba con ojos cansados y gentiles. En la parada del autobús, el viento de la madrugada soplaba desde el mar, trayendo olor a sal y a pan horneándose en alguna panadería lejana. Otros cuerpos encogidos, otras vidas en silencio. Una chica más joven, con auriculares, miraba su celular sin levantar la vista. Un hombre dormitaba de pie, apoyado en el poste. Elena abrazó su bolso contra el pecho y observó la ciudad, despertando poco a poco, con las luces de los edificios de lujo brillando allá en lo alto, como si fuera otro mundo. El autobús llegó lleno, como siempre. Ella se quedó de pie, sujetándose fuerte a la barra de metal, con el cuerpo balanceándose al ritmo de los baches de la avenida. Miró a las personas sentadas, jóvenes con mochilas, mujeres con maquillaje impecable, hombres con camisa ejecutiva escribiendo en sus teléfonos. Nadie la veía. No era exactamente maldad. Era como si ella fuera parte del paisaje, la señora del uniforme, una más entre tantas. Cuando bajó frente a la torre acristalada del Grupo Horizonte Atlántico, el sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de naranja detrás de los rascacielos. El espejo de la fachada reflejaba el movimiento intenso de la calle. Coches caros parando en la puerta, guardias de seguridad uniformados, recepcionistas de sonrisa entrenada. Elena se arregló la blusa, respiró hondo y empujó la puerta giratoria, acostumbrada al contraste entre el brillo de allí dentro y la sencillez de donde venía. El olor a café gourmet, perfume importado y productos de limpieza caros se mezclaba en la planta baja. El suelo brillaba tanto que ella podía ver la silueta de sus propios pies mientras caminaba.
El ascensor la llevó hasta el piso 15, donde comenzaba su turno. Las luces aún estaban apagadas. Aquel era el momento que más le gustaba del trabajo. El silencio de los pasillos, las mesas vacías, las computadoras durmiendo. Allí, antes del ajetreo, ella podía existir sin chocar con nadie. Separó los paños, llenó el cubo, preparó el carrito. Mientras limpiaba las mesas de la sala de reuniones principal, a veces imaginaba las conversaciones que ocurrían allí. Números con muchos ceros, viajes, decisiones que cambiaban el rumbo de empresas y familias. Ella nunca participaría en nada de eso, pero cuidaba que la mesa estuviera impecable, las sillas alineadas, el olor agradable. Era su trabajo, y por más que casi nadie lo notara, había orgullo en ese cuidado. Estaba concentrada quitando una mancha de café de la superficie cuando oyó abrirse la puerta de la sala. Pensó que era algún empleado que había llegado más temprano. Se giró lista para pedir permiso y salir discretamente, pero se detuvo al ver al hombre que entró. Era alto, de hombros anchos, piel negra de un tono hermoso y profundo, que contrastaba con la camisa blanca impecablemente planchada. Usaba gafas de montura fina y llevaba el cabello corto con algunas canas en los costados. Traía un maletín de cuero en la mano y antes que nada una mirada atenta. No pasó de largo como si ella fuera invisible. La vio. «Buenos días». La voz era firme pero suave y sonó de una manera diferente en el ambiente aún en penumbra. Elena sintió que su rostro se calentaba, sin saber exactamente por qué. Apretó el paño entre sus dedos, como si necesitara aferrarse a algo. «Buenos días, señor. Ya estoy terminando. Es cosa rápida», dijo, dando un paso para recoger el cubo. «No necesita apurarse por mi culpa», respondió él, dejando el maletín sobre la mesa, bien lejos de donde ella estaba. «Usted está trabajando. Yo soy el que llegó demasiado temprano». Aquello la desarmó un poco. Estaba acostumbrada a escuchar frases como «¿Todavía estás ahí?» o «Vuelve más tarde». Nunca un «no necesita apurarse». Lo observó de reojo mientras él se dirigía a la ventana y abría la cortina, dejando entrar una franja de luz. Las partículas de polvo bailaron en el aire, revelando el camino que ella acababa de limpiar. «¿Usted viene todos los días a esta hora?», preguntó él de repente, sin apartar los ojos de la vista allá abajo. Elena extrañó el interés, pero respondió: «Vengo, sí. Es más fácil limpiar antes de que llegue el personal, ¿no? Después se vuelve una locura». «Me imagino», coincidió él, con una media sonrisa. «Debe ser pesado». Ella se encogió de hombros. Ese gesto automático que usaba para minimizar todo, incluso su propio cansancio. «Es trabajo, ¿verdad? Uno sigue adelante». Él se giró hacia ella entonces, y por un instante, Elena tuvo la impresión de que aquel hombre la miraba de verdad, no solo al uniforme. Había curiosidad y respeto en su mirada. «¿Cuál es su nombre?». Casi se trabó al responder. «Elena, señor». «Mucho gusto, doña Elena. Yo soy Roberto». Él extendió la mano como si ella fuera una invitada importante, no la empleada de la limpieza. Elena vaciló un segundo. Luego se secó discretamente la mano en el delantal y estrechó la de él. La piel era cálida, el apretón firme, ni demasiado fuerte ni flojo, justo. «Un placer», repitió ella, sintiendo algo extraño en el pecho, como si alguien hubiera encendido una pequeña luz en una habitación que llevaba mucho tiempo a oscuras. No tenía idea de que aquel hombre era el dueño del grupo, el tal millonario sobre quien a veces escuchaba comentarios en los pasillos. Para ella en ese momento era solo el señor Roberto, un hombre educado que no la había atropellado, como si fuera una silla más que esquivar. Cuando él salió de la sala, llevándose consigo el olor discreto de su perfume y el maletín de cuero,
Elena se quedó unos segundos quieta, mirando la puerta cerrada. Luego sacudió la cabeza, medio riéndose de su propia distracción, y volvió a fregar la mancha de café que terca insistía en permanecer. A medida que avanzaban las horas, el piso se llenaba de gente. Tacones apresurados resonaban por el pasillo. Risas altas explotaban cerca de la cocina. La máquina de café trabajaba sin descanso. Elena esquivaba con habilidad, tirando del carrito hacia un lado, pegándose a la pared del otro, siempre pidiendo permiso en voz baja. Casi nadie respondía, demasiado concentrados en mensajes, reuniones, vida. En cierto momento, mientras limpiaba una huella de dedo en la puerta de vidrio de una de las salas, oyó la voz aguda de Claudia, la gerente del piso, llamando: «Doña Elena, por favor». Ella se giró de inmediato, con el cuerpo ya preparándose para un posible regaño. «Sí, señora». Claudia tenía 30 y pocos años, cabello liso perfecto, tacones altos, chaqueta clara. Sostenía una tableta en la mano y fruncía el ceño ante una hoja de cálculo que solo ella veía. ¿Podría, por favor, evitar pasar con ese carrito cerca de la recepción a esta hora? Vamos a recibir una visita importante, y la imagen es fundamental, ¿sabe? Sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Si pudiera circular más por la parte de atrás, se lo agradezco. Elena sintió arder su rostro de nuevo, pero por otro motivo. Claro, sí, no me había dado cuenta. Disculpe. Claudia ya se había dado la vuelta antes incluso de escuchar la respuesta completa. Del grupo de empleados cerca del mostrador, una chica susurró a su colega: «Siempre olvido que esta señora trabaja aquí. Parece que es parte del edificio». Risas contenidas. Elena fingió no oír. Tiró del carrito en silencio, más despacio que antes, como si el pasillo se hubiera estrechado de repente. En sus ojos, el reflejo de las luces frías del techo hacía que todo pareciera un poco más distante, un poco más borroso. A la hora del almuerzo, se sentó sola en un rincón de la cocina, con su recipiente de comida, arroz, frijoles, un trozo de pollo. Mientras comía, veía formarse los grupos alrededor de las mesas más grandes, las cosas graciosas que comentaban, los viajes, los problemas importantes. Nadie se acercó para preguntar si quería compañía. Ella ya ni lo esperaba. El celular viejo vibró en su bolso. Elena se limpió los dedos en una servilleta y tomó el aparato. Una notificación de la operadora. Ningún mensaje de su hija. Ningún buenos días de su hijo. Ninguna foto de los nietos. Miró la pantalla encendida. Luego guardó el aparato. Como quien guarda también esa pequeña decepción, junto con las otras, en un lugar donde duele menos. Al final de la jornada, cerca de las 4 de la tarde, fue llamada a la oficina de recursos humanos. Su corazón se aceleró. Se sentó en una silla frente al escritorio adornado con una pequeña planta de plástico y esperó. «Doña Elena», comenzó la chica de RRH, acomodándose las gafas en la punta de la nariz. «Usted sabe que la empresa ha pasado por algunas reestructuraciones, ¿verdad?» Esa frase ya la conocía de oídas. Tragó saliva. «Sí, lo sé. Entonces, el sector de limpieza será externalizado a partir del mes que viene. Usted puede, claro, intentar una vacante en la nueva empresa proveedora de servicios, pero se encogió de hombros. No podemos garantizar nada». Las palabras llegaron a Elena como si vinieran de debajo del agua. Externalizado, nueva empresa, no garantizar nada. Mientras la chica hablaba de derechos, finiquitos y plazos, ella solo podía pensar en cómo pagaría el alquiler, en cómo volvería a casa con esa noticia, en cómo se explicaría a sí misma que después de años limpiando ese suelo, ellos habían decidido que sería más barato reemplazarla. Salió de la oficina despacio, abrazando la carpeta con los papeles como si fuera un escudo frágil. En el pasillo vio a lo lejos un pequeño revuelo, cámaras, flores,
algunas personas sonriendo más de lo normal. Claudia se arreglaba la chaqueta, nerviosa. En medio de aquello, Elena vio al mismo hombre de la mañana, el señor Roberto, caminando rodeado de directores. Él se detuvo para hablar con un empleado de mantenimiento. Le dio 2 palmaditas en la espalda al muchacho. Se rió de algo. Carisma, pensó Elena, sin saber qué palabra era esa, pero sintiéndola. Por instinto, intentó pasar lo más lejos posible de aquel grupo. No quería ser vista en ese momento, con los ojos ardiendo y la sensación de suelo resbaladizo bajo los pies. Pero cuando pasó, aún así, él la vio. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Doña Elena, la llamó él, con la naturalidad de quien llama a una vieja conocida. Algunos rostros se giraron hacia ella, sorprendidos. Elena se detuvo, sin saber muy bien si debía. «¿Sí, señor?» La voz le salió más baja de lo que pretendía. «¿Ya almorzó?», preguntó él, como si ese fuera el asunto más relevante del mundo. Claudia se apresuró a intervenir. «Señor Roberto, ya es casi hora de comenzar la visita, si usted desea». Pero él levantó la mano, pidiendo un instante, sin apartar los ojos de Elena. «¿Ya almorzó?», repitió, con gentileza. «Ya sí. Voy a terminar unas alas allá al fondo». Él asintió. «Correcto, hablamos luego. ¿Está bien?». La frase quedó suelta en el aire, sin explicación. Elena solo asintió con la cabeza, sin entender muy bien por qué alguien como él diría «hablamos luego» a alguien como ella. Cuando se alejó, oyó otro susurro de una de las empleadas, mezcla de curiosidad y malicia. «Vaya, hasta la señora de la limpieza, el jefe la conoce así, por su nombre». La señora de la limpieza. Así era como ella existía para ellos. En aquel fin de tarde, el autobús de vuelta pareció más ruidoso, el camino más largo, las cuestas más empinadas. Cuando entró en casa, el silencio la recibió con la misma familiaridad de siempre. Dejó el bolso sobre la silla vacía y se sentó en el borde de la cama, con las manos aún apretando los papeles de RRH. Se quedó allí un tiempo que no sabría medir, hasta que por fin comenzó a llorar. Era un llanto silencioso, sin escándalo, como todo en su vida. Lágrimas que escurrían despacio, recorriendo surcos antiguos en su rostro, mezclándose con otras tantas que ya habían pasado por allí. Más tarde, cuando fue a la iglesia del barrio para la reunión de oración, intentó alejar los pensamientos tristes. Cantó los himnos, escuchó el mensaje, abrazó a 2 o 3 mujeres a la salida. Una de ellas, doña Rosa, preguntó: «Está muy callada hoy, Elena. ¿Pasó algo?». Elena vaciló. No le gustaba quejarse. Había aprendido desde temprano que la gente de su edad y de su clase no tenía mucho espacio para desahogarse. Pero aquella noche, las palabras escaparon. «Perdí el empleo, Rosa». La amiga abrió la boca en un «oh» silencioso y luego la abrazó. «Dios abrirá otra puerta». Elena asintió, pero por dentro la sensación era otra. Por dentro la pregunta era: ¿qué puerta? ¿Para quién? Ya había visto a otras mujeres de su edad rodando de entrevista en entrevista, y lo que oían era siempre igual: buscamos a alguien con perfil más joven. De regreso a casa, caminando despacio por la calle estrecha, miró a los jóvenes sentados en la esquina, riendo alto, con los celulares iluminando rostros sin arrugas. Recordaba vagamente la sensación de creer que tenía todo el tiempo del mundo. Ahora parecía que el mundo era el que había pasado por ella, sin pedir permiso. Al llegar a casa, se preparó un té de manzanilla y por automatismo encendió la televisión. Un programa cualquiera mostraba a mujeres de su edad haciéndose cirugía plástica, vistiéndose como chicas de 20, intentando probarse a sí mismas y a los otros que aún estaban bien. Elena observó aquello con una mezcla de extrañeza y fatiga. Se levantó, fue hasta el espejo del cuarto y encaró su propia imagen. El cabello gris que ella insistía en mantener recogido en un moño ordenado.
las manos con venas marcadas pero firmes. Las marcas alrededor de la boca, no de cigarros o noches en vela en fiestas, sino de preocupaciones, cuentas, hijos, pérdidas. Sin darse cuenta, comenzó a hablar sola, en un susurro que era mitad desahogo, mitad oración. A veces creo que... La frase murió en el aire. Necesitó respirar hondo para lograr completarla. Creo que me he vuelto irrelevante. La palabra dolió en la boca. Irrelevante, como un objeto olvidado en una estantería alta, que nadie alcanza ni recuerda que existe. Como una carta que nunca fue abierta. Al día siguiente, Elena decidió que cumpliría el resto del aviso previo, al menos hasta que todo se resolviera. Llegó al edificio a la misma hora de siempre, aunque parecía más difícil subir las escaleras, empujar el carrito, fingir que nada había cambiado. Cuando el ascensor se abrió en el piso 15 aquella mañana, ella no esperaba encontrar a nadie. Pero allí estaba él, de nuevo, el señor Roberto, apoyado discretamente cerca de la recepción, conversando en voz baja con alguien de finanzas. Esta vez usaba un traje azul oscuro, sin corbata. La elegancia parecía natural, como si hubiera nacido así. Claudia se acercó a él con una tableta en la mano, mostrando algo importante. Intercambiaron algunas frases rápidas, y entonces él hizo un gesto con la cabeza, mirando en dirección a Elena. «Doña Elena, ¿puede venir un momento?» Ella sintió que el corazón latía más rápido. Dejó el carrito apoyado en la pared y se acercó. «Sí, señor». Él indicó un sillón más alejado del flujo principal. «¿Podemos hablar allí?», preguntó con gentileza. «Es rápido». Claudia miró el reloj, claramente contrariada, pero se quedó en silencio. Se sentaron uno frente al otro, Elena un poco en el borde del sillón, como si no quisiera arrugar el tapizado caro. Él con el cuerpo levemente inclinado hacia adelante, los brazos apoyados en las piernas, en una postura que decía: «Estoy aquí de verdad». «Me dijeron que la llamaron de Recursos Humanos ayer», comenzó él directo, pero no frío. «Es sobre la externalización, ¿verdad?». Ella abrió un poco los ojos. No imaginaba que alguien tan importante supiera de algo tan pequeño como la situación de una empleada de limpieza. «Fue así, sí señor. Dijeron que van a pasar el sector a otra empresa. Que puedo intentarlo, pero...». Se encogió de hombros. «Uno nunca sabe». Él asintió despacio, como quien confirma un pensamiento que ya tenía. «No me gusta la forma en que se está haciendo esto», comentó, mirando rápidamente alrededor, como si midiera las paredes. «Y siendo muy sincero, no me gusta la idea de perder personas que están aquí desde hace años. Eso tiene un costo que no aparece en las hojas de cálculo». Elena no sabía qué responder. Aquel lenguaje de costo que no aparece en la hoja de cálculo no era de su mundo, pero entendía el sentido. «¿Usted trabaja aquí desde hace cuánto tiempo?» «Casi 8 años, señor». «8 años», repitió él, como si estuviera sopesando la palabra. «Usted sabe más de lo que pasa entre bastidores en esta empresa que mucho ejecutivo». Ella sonrió con vergüenza, pensando que era una exageración. «Yo sé limpiar lo que ellos dejan sucio, eso sí». Él se rió bajo, no de la frase, sino con ella. Eso también es una forma poderosa de conocer a las personas. Hubo un silencio breve. Elena sintió crecer la curiosidad en ella, junto con una pregunta que hasta entonces no tenía el valor de hacer. «Señor, disculpe, no sé exactamente cuál es su cargo aquí. Veo que todo el mundo lo respeta». Entonces, dejó la frase incompleta, avergonzada. Él pareció divertirse con eso, sin arrogancia. «Yo ayudé a fundar todo esto», respondió, señalando con la barbilla hacia el entorno. «Soy uno de los dueños del grupo». Elena parpadeó sorprendida. El estómago le dio un vuelco extraño, como si estuviera en la cima de una cuesta empinada. «Ah, disculpe, no sabía, yo», tartamudeó, arreglándose el delantal. «Discúlpeme si dije algo que no debía». «Usted no dijo nada malo», la tranquilizó él. «Y no tiene por qué pedir disculpas. Si hay alguien aquí que merece respeto, es quien se despierta antes del sol
para hacer que este lugar funcione. Sin usted y otras personas como usted, esto no se mantiene en pie. Ella sintió que los ojos se le humedecían, pero se contuvo. Yo solo hago mi trabajo. Y lo hace bien, completó él, con firmeza. Y es por eso que quiero que sepa una cosa antes de cualquier comunicado oficial. Voy a revisar esa decisión, al menos en relación con algunas personas. Y usted está en esa lista. Elena abrió los ojos de nuevo, sin entender. ¿Lista? Lista de las personas que no acepto ver siendo descartadas como si fueran sustituibles, explicó, sin rodeos. Tardé mucho en llegar a donde llegué, doña Elena. Sé lo que es ser tratado como invisible. No voy a reproducir eso aquí dentro. Las palabras se quedaron resonando dentro de ella por un tiempo que pareció mayor que los segundos reales. Involuntariamente, la frase que había susurrado al espejo la noche anterior vino a su mente. Me he vuelto irrelevante. De repente allí, frente a aquel hombre, la palabra ganó otro peso. Ella respiró hondo, y antes de que pudiera contenerse, dejó escapar, en un tono de voz más bajo de lo que pretendía. A veces tengo la impresión de que, para todo el mundo, ya no cuento, que soy solo, buscó la palabra, como si tanteara en la oscuridad hasta hallar el objeto olvidado. Solo un fondo de escena, una cosa que está ahí, pero nadie repara en ella. Él la observó en silencio por unos segundos. La mirada, hasta entonces firme, se volvió más suave. Parecía escuchar no solo lo que ella decía, sino todo lo que ella nunca había tenido espacio para decir. ¿Usted cree eso de verdad?, preguntó, sin ironía. Elena dio una media sonrisa triste. Tengo 62 años, don Roberto. Y al hablar en voz alta, percibió el número con más claridad. Perdí a mi marido. Crié 2 hijos que hoy apenas tienen tiempo de venir a verme. Despertarme temprano para tomar el autobús ya no es ninguna novedad. Nadie me pregunta cómo estoy. Nadie se fija si me corto el pelo, si estoy más cansada. En el autobús, en el mercado, aquí. Hizo un gesto vago con la mano. Yo paso, y las personas atraviesan a través de mí como si fuera aire. Es difícil no empezar a creer, en el fondo, que me he vuelto irrelevante. Ahí estaba, la palabra, suelta, cruda, herida, en medio del pasillo de un piso caro de una empresa millonaria. Si en casa había sonado como un susurro, ahora había salido como una especie de confesión. Hubo un instante en que el ruido alrededor pareció disminuir. La conversación de 2 recepcionistas allá al fondo, el toque de un teléfono, el sonido del ascensor abriéndose, todo se mezcló en una especie de ruido lejano. En aquel recorte de tiempo, solo existían los ojos de ella, cansados y honestos, y los de él atentos y llenos de algo que no era lástima, no era piedad, era reconocimiento. Roberto inspiró hondo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada sílaba antes de liberarla. Doña Elena comenzó, con la voz un poco más baja que antes. Con todo respeto a su historia, necesito estar en desacuerdo con usted. Ella frunció levemente el ceño, sin entender. Él se inclinó un poco más, acercándose lo suficiente para que ella viera, de cerca, las canas en las sienes y las pequeñas marcas alrededor de los ojos. Señales de alguien que tampoco había tenido una vida fácil. Usted no es irrelevante. Las palabras salieron despacio, cada una asentándose en el aire entre los dos. Usted es importante. Y a partir de hoy, hizo una breve pausa, como si cruzara una frontera invisible. Usted es mi prioridad. Elena sintió como si algo se hubiera soltado dentro de su pecho, un nudo antiguo desenrollándose de repente. Pero antes de que lograra reaccionar, antes de que pudiera entender qué quería decir exactamente él con eso, una voz interrumpió a la distancia. Señor Roberto, el personal de la junta directiva ya está esperando en la sala de reuniones. Él se giró por un segundo para responder. Luego volvió los ojos hacia Elena, fijos, firmes,
como si quisiera dejar algo muy claro, aunque no pudiera explicarlo todo en ese momento. Hoy más tarde voy a bajar a la planta baja, dijo, levantándose. Si usted pudiera esperarme un poco después del fin de su turno, le voy a mostrar lo que quiero decir con esto. Ella abrió la boca, entre sorpresa y desconfianza. Pero, ¿mostrar qué exactamente? Él sonrió de una manera que no revelaba el secreto, pero tampoco sonaba como una promesa vacía. Ya lo verá. Y con una última mirada que cargaba algo difícil de nombrar, tal vez una mezcla de respeto, curiosidad y decisión, salió en dirección a la sala de reuniones, dejando a Elena sentada en el sillón, con las manos apretadas una contra la otra, el corazón disparado y una pregunta nueva pulsando en su mente. ¿Qué significa, para un hombre como él, llamar a una mujer como ella prioridad? Elena pasó el resto de la mañana, como quien camina sobre un suelo que puede ceder en cualquier momento. Su cuerpo hacía los movimientos de siempre: escurrir el trapo, encajar la papelera, barrer el pasillo, pero su cabeza estaba en otro lugar. Cada vez que recordaba la frase, su pecho parecía temblar levemente. Usted es mi prioridad. Era como si alguien hubiera encendido una luz demasiado fuerte dentro de una habitación donde ella ya se había acostumbrado a la penumbra. Daban ganas hasta de cerrar los ojos. Las compañeras extrañaron su actitud distraída. ¿Está todo bien, Elena?, preguntó una de ellas en la cocina. Está tan lejos hoy ella. Dio la misma sonrisa de siempre, esa que usaba para esconder casi todo. Solo estoy cansada, hija. Noche mal dormida. Nadie insistió. Cuando el reloj se acercó a las 4, Elena percibió que el turno estaba terminando. Recordó la invitación de Roberto. Si usted pudiera esperarme un poco después del fin de su turno. Miró el reloj de nuevo, como si pudiera ganar coraje en las agujas. Una parte de ella pensó en irse directo, fingir que lo había olvidado. No quería alimentar ninguna ilusión extraña. En su cabeza aún resonaba la voz de una vecina de años atrás. Un hombre rico no mira a gente como nosotras, Elena. Deja de tonterías. Pero otra parte, más terca, más antigua, susurraba. Al menos escucha lo que tiene que decir. Al final, fue esa parte la que venció. Terminó de guardar el material, bajó a la planta baja y se sentó en un banco discreto, cerca de una columna, donde podía ver quién entraba y salía sin ser demasiado vista. Sacó del bolso un rosario de madera, regalo de su madre, y dejó que sus dedos caminaran por las cuentas, más por nerviosismo que por devoción en aquel momento. Los minutos tardaron en pasar. Empleados salían apresurados, chicas con tacones reían en la puerta, coches importados paraban enfrente. Cada vez que el ascensor se abría, su corazón daba un pequeño vuelco. Hasta que por fin apareció él. Roberto bajó sin la comitiva de directores que solía rodearlo. Sin saco, solo la camisa de mangas arremangadas y el maletín de cuero en una de las manos. El traje de hombre rico continuaba allí, pero había algo más sencillo en aquel fin de tarde. Los hombros un poco menos rígidos, el paso más suelto. Cuando la vio, sonrió como quien reencuentra a alguien que ya esperaba. «Qué bueno que se quedó», dijo acercándose. Elena se levantó deprisa, casi tirando el bolso de su regazo. «Usted dijo, yo me quedé, ¿no?», respondió, sin saber exactamente cómo posicionarse. De pie, sentada, con las manos cruzadas, él notó su inquietud. «¿Acepta dar una vuelta conmigo? No es nada del otro mundo». Hizo una pausa breve, tal vez percibiendo el miedo escondido. «Si quiere, podemos quedarnos aquí mismo, conversando». Pero quería mostrarle una cosa. Ella pensó en los 1000 tenga cuidado que ya había escuchado en la vida. Pensó en los periódicos, en las historias de aprovechadores y gente sin carácter. Pero al mirar sus ojos, no vio prisa, no vio malicia. Vio solo la misma firmeza que había sentido por la mañana. La firmeza de quien ya tomó la decisión
de que no va a tratar a nadie como invisible. ¿Una vuelta a dónde?, preguntó, aún desconfiada. Allí cerca. Señaló con la barbilla hacia afuera del edificio. A 2 cuadras de aquí. Vamos a pie. Si en cualquier momento se siente incómoda, solo dígamelo y la traigo de vuelta. ¿Le parece bien? La sencillez con la que él puso la decisión en sus manos calmó algo en su interior. Elena respiró hondo y asintió. Está bien. Salieron lado a lado, pero había un espacio respetuoso entre los dos. Él no intentó tocar su brazo, ni sacó conversación que invadiera demasiado. Caminaban como conocidos que están aprendiendo a medir su propia compañía. Afuera el atardecer doraba los edificios altos y hacía brillar los vidrios de las ventanas. El tráfico estaba pesado. Bocinas se mezclaban con los gritos de vendedores ambulantes ofreciendo agua, nueces, dulces. ¿Vive lejos de aquí, doña Elena?, preguntó él, rompiendo el silencio. Da unos 40 minutos en autobús, cuando el tráfico ayuda. Ella dio una sonrisa pequeña. Cuando no ayuda, vamos rezando para llegar. ¿Y hace cuánto tiempo vive allá? Ella contó, en líneas generales, sobre la mudanza del interior a la capital, del alquiler apretado, de los hijos creciendo y yéndose, del marido que se fue demasiado pronto. No entró en detalles. Aún así, él escuchó con atención, como si cada pedazo simple de aquella historia fuera importante. Doblaron la esquina, alejándose de los edificios espejados, y entraron en una calle más tranquila, con árboles antiguos dando sombra sobre la acera. Al fondo, un muro alto con portón de hierro. Sobre el portón, una placa discreta con el nombre de una institución que Elena ya había escuchado en las noticias, pero nunca imaginó ver de cerca. ¿Qué es aquí?, preguntó, curiosa. Es un centro que mantenemos, explicó él, parando frente al portón. Atiende principalmente a mujeres mayores, como usted, viudas, jubiladas, gente que trabajó toda la vida y de repente fue tratada como si no sirviera para nada más. Aquí hacen cursos, reciben orientación, son escuchadas. Él tocó el timbre. Un muchacho de camiseta sencilla abrió con una sonrisa. Buenas tardes, don Roberto. Buenas tardes, Rui. Esta es doña Elena. ¿Será que podemos pasar rápido a la sala del fondo? Claro, siéntanse como en casa. Al entrar, Elena sintió un olor a pastel recién horneado, viniendo de la cocina. El patio era sencillo, con algunas mesas de plástico, macetas con plantas, un mural lleno de fotos, señoras sonriendo, abrazadas, sosteniendo certificados, fiestitas con pastel y globos. En una de las salas resonaba una carcajada alta de mujer, de esas que ocupan el ambiente entero. Poco a poco, las piezas fueron encajando en su cabeza. ¿Usted es dueño de esto aquí también?, preguntó espantada. Dueño no es exactamente la palabra. Él se rascó la barbilla. Ayudo a mantenerlo. Pero quien manda de verdad son ellas. Señaló una foto donde aparecía un grupo de señoras en círculo conversando. Fue la manera que encontré de devolver un poco de lo que la vida me dio. Entraron en una sala más pequeña, con una mesa de madera y 2 sillas. En las estanterías, libros sobre envejecimiento, derechos del adulto mayor, autoestima. Un póster en la pared decía, con letras sencillas, envejecer no es desaparecer. Elena leyó aquello y sintió un nudo en la garganta. Se sentaron. Él apoyó los antebrazos sobre la mesa sin prisa. La traje aquí porque, comenzó mirando alrededor como si el lugar lo ayudara a encontrar las palabras. Sé muy bien lo que es sentirse invisible. Crecí en un barrio pobre. Mi madre era empleada doméstica. Después se volvió cuidadora de ancianos. Vi a tanta gente tratarla como si fuera un mueble. Cuando empezó a envejecer, fue peor. Había gente que hablaba de ella frente a ella como si no estuviera en la habitación. Hizo una pausa corta. En sus ojos había un brillo antiguo. Cuando empecé a subir en la vida, juré que no iba a hacer eso con nadie, ni en mi casa, ni en mis empresas.
Pero la verdad es que, cuando las cosas crecen demasiado, uno pierde el control de algunas decisiones. Hay muchas cosas que solo descubro cuando ya están hechas. Igual que esa historia de la externalización, completó Elena, en voz baja. Exacto, coincidió él. Cuando vi la lista de empleados que iban a ser afectados, su nombre estaba allí. Y vino una molestia que no supe ignorar. Recordaba verla circulando por los pasillos, siempre discreta, pero siempre presente. Me acordé de mi madre. Ella bajó la vista, apretando una mano contra la otra. No sabía que usted se fijaba. Me fijo en muchas cosas que la gente cree que no llegan hasta mí, respondió, con una media sonrisa. Y siendo sincero, me indigna ver gente que construyó la casa siendo invitada a salir de ella por la puerta trasera, solo porque se hizo vieja o porque una hoja de cálculo dijo que es más barato así. Él inspiró hondo. Podría simplemente mandar cancelar su despido y listo, continuó. Y de hecho, voy a hacer eso. Usted no va a perder el empleo, no se preocupe. Elena sintió el cuerpo entero ablandarse, como si hubiera estado sosteniendo una pared con la espalda, y de repente alguien hubiera quitado el peso de encima. Pero, prosiguió él, quería ir más allá de eso. Ella lo miró confundida. ¿Más allá? Quiero crear una función nueva para usted, explicó con calma. Solo que no es de limpieza. Es algo mucho más importante. Quiero que usted sea una especie de ojos y oídos de lo que sucede con las personas invisibles allá dentro. ¿Entiende? Ella frunció el ceño, intentando seguirlo. No sé si entendí bien. Le explico mejor, dijo él, inclinándose un poco hacia adelante. Usted conoce a las cocineras, a las chicas del café, a los guardias, al personal más sencillo, desde hace años. Sabe quién está enfermo, quién tiene un hijo necesitando medicina, quién sufre humillación callada. Sabe de las pequeñas injusticias que nunca llegan hasta mi mesa. ¿No lo sabe? Ella vaciló, pero acabó asintiendo. Uno escucha muchas cosas en los pasillos. Pues eso, quiero que esas cosas lleguen hasta mí. Su tono se volvió más firme. Quiero saber quién está necesitando ayuda, quién está siendo maltratado, quién está siendo olvidado. Y quiero a alguien de confianza para traerme esa verdad, sin miedo a perder el empleo. La quiero a usted. Elena abrió la boca, sorprendida. Pero don Roberto, yo ni estudié bien, hice solo hasta la secundaria básica. No sé si sirvo para eso. Para esto que quiero, lo más importante ya lo tiene. Respeto por los otros, mirada atenta y coraje de despertar temprano todos los días. Respondió sin titubear. El resto se aprende. Puedo poner a alguien de mi equipo para ayudarla con la parte de los informes, si fuera necesario. Pero las historias, solo usted las conoce. Hubo un silencio lleno de pensamientos. Ella miró sus propias manos, marcadas, callosas, y se vio allí. Por décadas, aquellas manos limpiaron lo que los otros dejaban caer. Ahora, alguien estaba diciendo que ellas podían también señalar aquello que nadie quería ver. ¿Y por qué yo?, preguntó en un susurro casi infantil. Él tardó un poco en responder. Esta vez, apartó los ojos de ella y los llevó a la ventana, como si buscara en el cielo la mejor forma de decirlo. Porque cuando usted dijo que se siente irrelevante, comenzó despacio. Me reconocí demasiado, no en el tiempo de hoy, sino allá atrás, cuando yo era solo el repartidor de folletos, el mensajero a quien nadie saludaba, el único negro en una sala llena de gente de traje que fingía no verme. Mi madre solía decir, Roberto, el día que tengas poder, no olvides mirar a quien nadie ve. He repetido esa frase como promesa silenciosa. Volvió a mirarla. Hoy tengo poder, doña Elena. No puedo cambiar el mundo entero, pero puedo cambiar mi entorno. Y no acepto que una mujer de su historia salga de aquí creyendo que es solo fondo de escena. Por eso dije que usted es mi prioridad. La frase,
repetida allí, dentro de aquella sala llena de fotos de mujeres mayores sonriendo, ganó una densidad diferente. No era una declaración lanzada al viento en un pasillo, era una decisión. Elena respiró hondo, sintiendo las palabras acomodarse en un lugar muy profundo. «No sé si soy todo eso que usted dice», murmuró, «pero si es para ayudar a otras personas como yo, lo intento». Él sonrió, aliviado. «Es todo lo que pido, que lo intente. El resto lo construimos juntos». Se quedaron aún algún tiempo conversando sobre detalles más prácticos. Un pequeño cambio de horario, una credencial que la autorizaría a entrar en sectores donde antes no entraba, una sala tranquila donde pudiera, eventualmente, recibir empleados que quisieran desahogarse sin miedo. Cuando, por fin, volvieron caminando en dirección al edificio, el cielo ya estaba teñido de un azul profundo, las primeras estrellas comenzando a aparecer detrás de los rascacielos. «¿Puedo hacerle una pregunta personal, doña Elena?», dijo Roberto, mientras esperaban que el semáforo cambiara. «Puede». «¿Usted hace alguna cosa por placer?», se apresuró a explicar. «Digo, además de trabajar, cuidar de la casa, ir a la iglesia, ¿tiene algún pasatiempo? ¿Algo que haga solo porque le gusta?». Ella necesitó unos segundos para pensar. La pregunta parecía simple, pero la respuesta venía de muy lejos. «Me gustaba mucho coser», dijo por fin. «Cuando era más joven, hacía vestidos para las vecinas, arreglaba la ropa de los chicos. Hoy todavía arreglo un dobladillo u otro». Pero se encogió de hombros. «La vista anda cansada. Y para decir la verdad, el tiempo también. ¿Y qué sentiría si pudiera volver a coser sin preocupación?», insistió él con curiosidad sincera. «No para ganar dinero, sino para hacer algo bonito, solo porque es bonito». Ella rió, con vergüenza. «Creo que sería feliz. Uno se olvida, ¿verdad?, de que puede hacer algo solo porque le gusta. La vida nos va empujando para un lado, después para el otro». Él guardó la información en el silencio. No prometió nada, pero en ese instante, una idea comenzó a nacer en su cabeza. En los días siguientes fueron una mezcla de extrañeza y descubrimiento. Al principio, Elena sintió vergüenza de usar la nueva credencial, con la función escrita de manera diferente. Algunos compañeros de limpieza miraron con curiosidad, otros con un poco de distancia, como si no supieran ya exactamente en qué lugar ponerla. Claudia, la gerente, tardó en entender. «¿Entonces usted no se va a quedar solo en la limpieza ahora?», preguntó una mañana, cruzando los brazos. «Todavía ayudo cuando hace falta», respondió Elena con humildad. «Pero don Roberto pidió que estuviera más atenta al personal, si alguien necesita algo, si hay alguna injusticia ocurriendo». Claudia frunció el ceño, visiblemente incómoda. «Me parece genial», dijo, y el tono dejaba claro que no le parecía tanto. «Solo espero que eso no entorpezca el flujo del trabajo». Elena sonrió, prefiriendo no entrar en conflicto. Poco a poco, sin embargo, el papel nuevo comenzó a revelarse. Una cocinera le contó en un rincón de la cocina que la estaban poniendo a hacer horas extras sin cobrar. Un guardia le confió que un gerente vivía gritándole frente a todo el mundo. Una chica de la recepción, con los ojos llenos de agua, se desahogó diciendo que había sido llamada vieja por un colega 10 años menor, frente a clientes. Elena escuchó cada una de esas historias con la misma atención con la que, años antes, pasaba el trapo en los rincones olvidados del suelo. Hacía anotaciones en un cuaderno sencillo, con letra firme. Después, una vez por semana, subía hasta el piso donde estaba la oficina de Roberto. Al principio, entrar en aquella sala de vidrio, con vista a la ciudad entera, le daba una especie de vértigo. Se sentaba en una silla, frente a su escritorio, todavía medio encogida, mientras él abría un bloc de notas en la computadora. «Vamos allá, doña Elena. ¿Qué tiene para contarme hoy?»,
y ella contaba. Lo que más la sorprendía no era la atención con la que él escuchaba, era la manera en que reaccionaba. No ponía cara de impaciencia, no decía, eso es exageración. Preguntaba nombres, fechas, pedía detalles, anotaba. En algunos casos llamaba al sector responsable en el mismo momento. En otros, pedía tiempo para investigar. Algunas situaciones se resolvieron rápido. La cocinera pasó a recibir las horas extras que le correspondían por derecho. El guardia fue oficialmente elogiado en una reunión, y el gerente maleducado recibió un llamado de atención que lo dejó más cuidadoso. Otras demandas eran más complejas, exigían cambios estructurales, pero de una forma u otra, Elena veía, por primera vez, que las cosas que antes quedaban enterradas salían a la luz. Y con eso, dentro de ella también comenzaba a nacer un sentimiento nuevo, la sensación de que todavía tenía utilidad, de que importaba. En otras tardes, sin embargo, las conversaciones iban más allá de los asuntos del trabajo. Una vez, mientras tomaban café en su oficina, algo que para Elena aún parecía escena de película, él preguntó sobre los nietos. Ella habló de una niña a la que le gustaba dibujar y de un niño que vivía pegado a los videojuegos, pero que tenía una sonrisa que derretía cualquier dureza. ¿Y vienen mucho aquí a visitarla?, preguntó él. Ella se rió, pero no había alegría. Casi no. Mi hija vive lejos, siempre está ocupada. Mi hijo trabaja por turnos. Dice que está cansado. Suspiró. Lo entiendo, ¿sabe? La vida es agitada. Solo que, a veces, siento que se han olvidado de que yo también corro desde hace más tiempo que ellos. Él se quedó en silencio por unos segundos, removiendo despacio la taza. Un día, si usted quiere, los llamamos para que vengan aquí, dijo por fin. No para mostrarles riqueza, sino para que vean quién es su madre a los ojos de los demás. Ah, don Roberto, deje eso. Ella sacudió la cabeza, avergonzada. Van a pensar que quiero presumir. No es presumir cuando es verdad, replicó él, pero hablamos de eso luego. La palabra luego comenzó a ganar un sentido especial entre los dos. Era como un hilo que unía cada conversación a la siguiente, una promesa de continuidad. Cierta noche, acostada en la cama, Elena se quedó mirando el techo mientras el sonido distante de una radio resonaba desde algún vecino. Pensó en todo lo que estaba cambiando. El salario había aumentado un poco, lo suficiente para aliviar el ahogo de las cuentas. El respeto en el pasillo era diferente. Algunos la saludaban por su nombre, otros le pedían opinión. Hasta Claudia comenzó poco a poco a medir las palabras frente a ella. Pero había algo más, algo que ella luchaba por no confesar ni a sí misma. Cada vez que el celular vibraba con un mensaje, una parte suya que antes esperaba a su hija, ahora esperaba a otra persona. A veces era solo un recado de Roberto enviando un horario de reunión. Un no olvide traerme aquel caso de la portería. ¿Un llegó bien a casa? Cosas simples, pero que hacían que su pecho se calentara de una forma nueva. Cuidado, Elena, se advertía, girándose de lado en la cama. No te vayas a dejar ilusionar. Ella sabía contar historias de mujeres que se equivocaron creyendo que un gesto gentil era romance. Sabía que la diferencia de edad, de clase, de todo, era demasiado grande. Y sin embargo, no se podía negar. La presencia de él ya había ocupado un lugar en su rutina. Al otro lado de la ciudad, sentado en una terraza amplia con vista al mar, Roberto también pensaba en ella. Su casa era grande, demasiado silenciosa para un hombre solo. Había muebles caros, cuadros, una cocina moderna donde raramente se cocinaba. Pero aquella noche, mientras tomaba un café preparado por él mismo, prefirió quedarse sentado en una silla sencilla, mirando al cielo. Se acordó de su madre, de sus consejos. Recordó el día en que, siendo aún adolescente, prometió que si un día tuviera dinero,
no dejaría que ninguna mujer de su edad se sintiera desechable. Cuando conoció a Elena, dio allí un poco de la fuerza que lo sostuvo la vida entera. Pero con el paso de los días, comenzó a ver también otra cosa, un tipo de gracia discreta, de humor suave, de ternura que él hacía mucho tiempo no tenía cerca de sí. No era pasión de chico, él lo sabía, era algo más maduro, más calmado, pero no menos profundo. Y eso, por sí solo, ya lo dejaba inquieto. Ella cree que no merece nada más que sobrevivir, pensó, removiendo el café. Yo quiero que descubra que todavía puede vivir. La prueba de que aquel lazo se estaba volviendo más fuerte llegó una tarde de viernes. Elena estaba saliendo del edificio, bolso al hombro, pensando en la lista de compras del sábado, cuando el teléfono sonó. Miró la pantalla y extrañó. Número desconocido. ¿Aló? ¿Doña Elena? Era su voz. Ella la reconocería incluso en medio del ruido de un mercado. Soy yo. Disculpe llamar sin avisar, dijo él en un tono medio cuidadoso. Es que estaba aquí pensando. ¿Usted tiene algún compromiso mañana por la tarde? Ella repasó rápidamente su agenda mental. Mercado por la mañana, platos por lavar, ropa por tender. Nada que no pudiera ser reorganizado. No, señor. Nada que no se pueda cambiar, al menos. Estupendo. Ella pudo percibir el leve alivio en la forma en que él soltó el aire. Quería hacerle una invitación. Vamos a inaugurar una nueva sala de cursos allá en aquel centro que le mostré. Va a haber un evento pequeño, solo con algunas mujeres que participan del proyecto, personas del equipo. Quería que usted estuviera allí. Ella frunció el ceño sin entender. ¿Yo? ¿A hacer qué allá, Dios mío? A ser homenajeada, respondió él como si fuera la cosa más obvia del mundo. ¿Homenajeada? Elena casi dejó resbalar el celular de su mano. No, don Roberto, espere ahí. Nunca fui homenajeada en mi vida. No sé ni quedarme de pie en una cosa de esas. Él rió al otro lado de la línea, pero no había burla, solo dulzura. Entonces es hora de aprender. No está obligada a decir nada si no quiere. Solo necesita estar allí. Del resto nos encargamos nosotros. ¿Puedo mandarle un mensaje con la dirección y la hora? Ella tragó saliva. Una parte de ella quería decir que no. Esconderse, protegerse. Pero otra parte, cansada de vivir encogida, susurró otra cosa. Está bien, respondió por fin. Voy. Me alegra mucho eso, dijo él. Y si no es molestia, quería pedirle una cosa más. ¿Más cosas?, preguntó ella, medio riendo. ¿Acepta que envíe a una costurera a su casa mañana por la mañana? La pregunta la tomó por sorpresa. Quería que usted tuviera un vestido nuevo para usar. No es nada extravagante. No, pero... Hizo una pausa antes de continuar. Usted merece mirarse al espejo y verse como yo la veo. Ella se quedó muda por unos segundos, el ruido de la calle deshaciéndose al fondo. No hace falta eso, don Roberto. Tengo una ropa arregladita aquí, da para... Sé que la tiene, interrumpió él con delicadeza. Pero quiero darle ese regalo. No como patrón, sino como alguien que la admira. ¿Acepta? Había algo difícil de rechazar en ese tono. No era imposición, era cariño. Elena cerró los ojos, como si eso ayudara a responder. Está bien, murmuró. Acepto. Entonces combinado, y ella casi podía verlo sonriendo. Mañana por la mañana el equipo se pone en contacto con usted. Cualquier cosa, mándeme mensaje. Tenga una buena noche, doña Elena. Buenas noches, don Roberto. Cuando colgó, notó que sus manos temblaban un poco. Esa noche, abrió el viejo armario y pasó los dedos por los vestidos que tenía. Eligió dos para mostrar a la costurera, como si quisiera decir, no hace falta inventar moda, solo arregla lo que ya existe. Pero en el fondo, aunque no lo admitiera, una niña dormida dentro de ella tenía curiosidad por saber qué novedad venía por ahí. A la mañana siguiente, una mujer de sonrisa fácil y cinta métrica colgada al cuello apareció en la puerta del pequeño apartamento. Buenos días, doña Elena. Soy Ana. Vine a pedido de don Roberto. Elena la recibió un poco avergonzada por el tamaño sencillo de la casa, pero pronto
se sintió cómoda con la actitud ligera de la costurera. Él dijo que a usted le gustan las cosas discretas, comentó Ana, abriendo una bolsa. Entonces traje algunas opciones, pero si ninguna le agrada, inventamos otra en el momento. Y dentro de la bolsa surgieron 2 vestidos sencillos, pero de buen gusto. Uno azul oscuro, de tela ligera, con mangas que cubrían el brazo en la medida justa, y otro en tono vino, con detalles sutiles en el borde. Pensé en el azul, dijo Ana. Combina con el tono de su cabello gris. ¿Me permite? En poco tiempo, Elena se vio frente al espejo, probándose el vestido nuevo. La tela caía bien en el cuerpo, sin marcar demasiado, sin holgura exagerada. Por primera vez en muchos años, ella se vio no como la señora de la limpieza, sino como una mujer completa con presencia. Los ojos se le llenaron de agua. «Parezco otra persona», murmuró. «Usted parece quien siempre fue», corrigió Ana con gentileza. «Solo que ahora se está viendo mejor». Por la tarde, cuando llegó al centro comunitario, el corazón le martillaba en el pecho. Había globos discretos, mesas con pastel, café y bocadillos. Mujeres de su edad, algunas incluso mayores, circulaban riendo, conversando alto. Algunas vestían ropa que claramente había sido preparada con esmero para la ocasión. Otras venían con los vestidos de siempre, pero con un brillo diferente en la mirada. Roberto la vio en la puerta y se quedó un segundo sin poder disimular el impacto. Estaba hermosa. No era el tipo de belleza de las revistas. Él lo sabía. Era algo mucho más profundo, la elegancia de quien cargaba muchas historias sobre la espalda, y aún así encontraba espacio para mantenerse de pie con dignidad. El vestido azul, sencillo, realzaba el color de sus ojos cansados. Hacía brillar las hebras plateadas de su cabello de una manera casi poética. Él se acercó, sonriendo. «Doña Elena», comenzó, y la voz casi le falló. «Usted está». Buscó una palabra que no la avergonzara, que no fuera exagerada. Encontró la más sincera. «Hermosa». Ella rió, sin saber qué hacer con aquel elogio. «Ah, don Roberto, estoy nerviosa». «¿Nerviosa por qué?», preguntó él. «No sé andar en un lugar así». Miró alrededor, sintiendo que cada paso suyo hacía demasiado ruido. «Tengo miedo de tropezar, de decir tonterías». Él ofreció el brazo, en un gesto natural. «Si tropieza, estoy aquí para sostenerla», dijo con suavidad. «¿Vamos?». Ella vaciló por un instante. Luego, colocó la mano en el brazo de él. Sintió la firmeza, el calor, la seguridad. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó que alguien la condujera sin sentirse disminuida. Las otras mujeres miraron la escena con curiosidad, y en muchos casos, con admiración. Algunas sabían quién era, la empleada que andaba por los pasillos de la empresa con uniforme sencillo. Ahora, la veían entrando del brazo con el hombre que mantenía en pie aquel lugar. Roberto subió a un pequeño escenario improvisado y dijo unas palabras sobre el proyecto, sobre la importancia de aquellas mujeres, sobre sueños que no tienen fecha de caducidad. Habló con claridad, pero de vez en cuando sus ojos corrían hasta donde estaba sentada Elena, en la primera fila. «Hoy en especial quería hablar de una persona aquí», dijo en cierto momento. «Una mujer que representa exactamente aquello que este centro se propone hacer. Recordar a cada una de ustedes que la edad no es sinónimo de fin, sino de profundidad». Hizo una pausa. El silencio en la sala se volvió denso. «He visto a esta mujer andando por los pasillos de mi empresa como si pidiera disculpas por existir. Vi a mucha gente cruzarse con ella sin siquiera saludar. Y aún así, ella nunca dejó de hacer su trabajo con excelencia. Un día, me dijo que se sentía irrelevante». Elena sintió las lágrimas subir solo de oír la palabra. «Aquel día me di cuenta de que no estaba haciendo lo suficiente», continuó él, «ni como empresario ni como hombre.
porque ninguna mujer que dedicó la vida entera al trabajo, a la familia, a los otros, merece llegar a los 62 años sintiéndose irrelevante. No mientras yo tenga voz y recursos para cambiar eso. Miró directamente hacia ella. Por eso, hoy, delante de todas ustedes, quiero decir lo que ya le dije en privado. Doña Elena, usted no es irrelevante. Usted es mi prioridad. Un murmullo emocionado recorrió la sala. Algunas mujeres se llevaron la mano a la boca, otras asintieron con la cabeza. Elena, sin conseguir contenerse, comenzó a llorar. Pero era un llanto diferente de aquel que tuvo en la cama, sola. Era un llanto que lavaba, que abría espacio. A partir de hoy, concluyó Roberto, ella no es solo parte del equipo, ella es puente. Puente entre los dolores que nadie ve y las decisiones que pueden cambiar esos dolores. Y espero que este sea solo el comienzo de muchas historias como la suya. Los aplausos llegaron fuertes, sinceros. Elena se llevó las manos al rostro, sin saber dónde esconderse. Al mismo tiempo, algo dentro de ella le pedía no huir. Aquello era suyo, era sobre ella. Cuando él bajó del escenario y se acercó, la encontró todavía con los ojos húmedos. Usted no necesitaba decir todo eso, no, murmuró emocionada. Necesitaba sí, corrigió él, con firmeza. Tenía que ser dicho, y en voz alta. Ella respiró hondo y por primera vez desde que lo conoció, tuvo el valor de decir algo que venía guardando. Usted es un hombre muy diferente, don Roberto. Él sonrió. ¿Diferente cómo? Diferente de los que he visto. Miró bien dentro de los ojos de él, con una sinceridad que pelaba cualquier formalidad. Un hombre negro, rico de esa manera, podría estar preocupado solo por su propio confort, con gente que solo adula. Pero usted elige perder tiempo escuchando a una vieja que andaba como sombra por los rincones de la empresa. Eso no es común. Él se quedó un segundo en silencio, dejando que las palabras se posaran. Tal vez sea por eso que el mundo está como está, respondió. Porque lo común se volvió no mirar al lado. Y si hay una cosa que no quiero ser, doña Elena, es común. Los dos rieron, juntos. Fue una risa ligera, cómplice, que reforzó un acuerdo silencioso entre ellos. Aquel día, mientras comía un pedazo de pastel al lado de otras mujeres que también habían sido invisibles por mucho tiempo, Elena sintió renacer algo. No era solo la dignidad. Había también un afecto naciendo, con raíces finas y profundas, enroscándose en las partes del corazón que ella creía que se habían secado. Lo que ella aún no sabía es que ese sentimiento sería puesto a prueba pronto, cuando los hijos, colegas y gente de fuera comenzaran a comentar, juzgar, desconfiar. Y ella tendría que elegir en quién creer. En las voces antiguas que decían, no es para ti, o en la voz nueva que firme repetía, usted es mi prioridad. Esa noche, después del homenaje, Elena volvió a casa con el vestido aún puesto y el corazón apretado de tantas cosas al mismo tiempo. En la calle, algunas vecinas la miraron de arriba abajo, curiosas. No era común ver a Elena de azul marino, con tacón bajo combinando, el cabello recogido con más cuidado. Vaya, Elena, ¿fuiste a una boda?, gritó una desde la acera, medio bromeando, medio pinchando. No fui, no, mujer, respondió ella, sin entrar en detalles. Fui a un evento allá de la empresa. Entró en casa, cerró la puerta y apoyó la espalda en ella, respirando hondo. El silencio del apartamento parecía otro, como si las paredes hubieran oído todo lo que ella había escuchado esa tarde, y ahora estuvieran ellas también intentando digerir. Fue hasta el espejo y se miró de nuevo. El vestido caía bonito, el cabello arreglado daba un aire más suave al rostro. Pero lo que le llamó la atención no fue nada de eso, fue la mirada. No estaba apagada. Por primera vez en mucho tiempo, vio brillo allí. Un brillo tímido, desconfiado, pero real. Se llevó la mano al pecho y murmuró, ¿quién lo diría, Elena? Y rió sola, una risa medio mojada de lágrima. El celular vibró. Lo tomó pensando que fuera algún mensaje del centro,
pero era de su hija. Vi una foto tuya en una cosa de una ONG. ¿Qué ropa es esa? ¿Qué hombre es ese a tu lado? Elena tardó unos segundos en entender. Recordó al chico del centro tomando fotos con el celular durante el homenaje. Claro, hoy en día, todo se convertía en publicación. Sus dedos pesaron sobre el teclado. Es mi patrón. Él ayudó a organizar un proyecto. Después te explico mejor, hija. La respuesta llegó casi en el mismo momento. ¿Patrón? ¿Mamá? Cuidado. La gente rica no hace esas cosas gratis. No, la gente comenta, ¿sabes? Elena sintió que el corazón se hundía un poco. No tanto por el contenido del mensaje, sino por el tono. No había allí curiosidad verdadera, ni alegría por verla siendo valorada. Había miedo y una punta de desconfianza. Está todo bajo control, respondió ella. Él es una buena persona. El visto apareció, pero ninguna respuesta llegó después. Apagó la luz del cuarto más tarde de lo normal. El cuerpo estaba cansado, pero la cabeza continuaba despierta, repasando la voz de él en el micrófono. La sala llena de mujeres, el "usted es mi prioridad" sonando alto, sin vergüenza. Una parte de ella se llenaba de gratitud, otra murmuraba, insistente, como gota cayendo en el mismo lugar. ¿Será que esto va a salir bien de verdad? El lunes, la empresa parecía otra ciudad. Temprano, en la portería, Elena percibió miradas cruzadas. Algunas de admiración, otras teñidas de malicia. Las conversaciones disminuían cuando ella pasaba y recomenzaban justo atrás, en tono más bajo. En la cocina, una chica de la recepción comentó demasiado alto: si hubiera sabido que para subir en la vida aquí solo era hacerse amiguita del jefe, hubiera invertido en eso hace más tiempo. Las otras rieron. Una de ellas intentó suavizar. Deja de ser tonta, niña. Doña Elena es buena gente. Lo demás es otra, replicó la primera, encogiéndose de hombros. Elena fingió que no oyó, pero la frase entró en algún lugar profundo, aquel mismo lugar donde vivían las viejas humillaciones. En el ascensor, dos muchachos susurraban. ¿Viste el video que publicaron? El presidente del grupo diciendo que la tía de la limpieza es prioridad. Muchacho, yo quisiera ser prioridad de esa forma también. Ubícate, respondió el otro, riendo. Vete a saber qué hizo ella para volverse prioridad, ¿no? Las puertas se abrieron y los dos se tragaron el resto de la conversación al verla allí. Dieron un buenos días sin gracia. Ella respondió educada, sin levantar la vista. Cuando llegó al piso, se topó con Claudia, más arreglada de lo normal, chaqueta nueva, maquillaje impecable. Buenos días, doña Elena, dijo la gerente con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nos hicimos famosas, ¿eh? Usted está en todas las fotos del evento. Me pareció curioso. Fue solo un homenaje para el personal del centro, nada del otro mundo, respondió Elena, intentando cortar el tema. Claudia inclinó un poco la cabeza, como quien huele problemas. Sí, pero la gente habla, ¿verdad?, comentó, suave. Y necesitamos cuidar la imagen de la empresa. Ya escuché comentarios de que el presidente está favoreciendo a una empleada por afinidad. Se vuelve difícil para mí, como gestora, organizar este tipo de cosas después. ¿Afinidad?, repitió Elena, medio perdida. Usted sabe cómo es la gente, ¿no? Claudia dio una sonrisita. Ven a una mujer sencilla andando del brazo con el dueño en el evento, escuchando discurso. Ya inventan historias. Solo le estoy alertando porque a veces uno se deja llevar y ni se da cuenta. Elena sintió su rostro calentarse. Yo no pedí nada, doña Claudia. Él fue quien me llamó. Yo ni quería. Lo sé. Lo sé. Ella levantó las manos como quien no quiere pelea. Solo le estoy diciendo que tenga cuidado. La edad no impide que nadie se complique. La frase quedó resonando mientras Elena empujaba el carrito por el pasillo. Se preguntaba en qué momento un gesto de respeto se convierte en motivo de chisme. En qué momento la defensa se transforma, en boca de otros, en sospecha. A la hora del almuerzo, el celular vibró de nuevo. Esta vez era su hijo. Mamá,
¿Qué historia es esa de usted en internet con Jefe Rico? ¿No cree que se está exponiendo demasiado? La gente en la fábrica ya está compartiendo aquí. Ella cerró los ojos por un segundo, cansada de ese tipo de reacción. Hijo, él solo me homenajeó. No hay nada malo. Después te explico con calma. El escribiendo al taco apareció, desapareció, volvió, desapareció de nuevo. Al final, llegó solo uno. Está bien, pero mantente atenta. Nadie preguntaba si ella estaba feliz. Nadie decía, mamá, qué orgullo. Era siempre el miedo, siempre la desconfianza, siempre la mano tirando de vuelta para abajo. Por la tarde, cuando fue llamada a la oficina de Roberto, apareció con el corazón a mil. Una parte de ella quería contarlo todo, desahogarse. Otra temía molestar. Él percibió en cuanto ella entró que algo estaba diferente. Los hombros más caídos, la sonrisa menos suelta. Siéntese aquí, doña Elena, dijo indicando la silla. Tiene cara de quien pasó la mañana cargando un piano en la espalda. Ella soltó un suspiro que ni quería mostrar. Usted sabe cómo es la gente, ¿verdad, don Roberto? Comenzó eligiendo las palabras. Ya están hablando de cosas que no existen. Mis hijos mandándome mensajes, diciendo que tenga cuidado, que usted no hace eso gratis, que van a hablar de mi honra. Él se quedó en silencio por unos segundos, apoyando los codos en la mesa. Imaginé que eso podía pasar, admitió. No con esa intensidad, tal vez. Pero conozco demasiado el prejuicio para creer que pasaría desapercibido. ¿Prejuicio contra quién?, preguntó ella, genuinamente curiosa. ¿Contra usted, Rico, de esa manera? Él dio una media sonrisa sin humor. Contra todo, doña Elena. Contra mí, por ser negro y tener dinero. Contra usted, por ser mujer, mayor y pobre. Contra la idea de que dos personas de mundos diferentes pueden mirarse con respeto sin tener nada sucio detrás. Él se pasó la mano por la barba, pensativo. Las personas tienen dificultad para creer en la bondad que no pide nada a cambio, continuó. Se quedan buscando dónde está el truco. Es más fácil. Ella lo miró por unos segundos, sopesando aquello. ¿Y no hay truco, don Roberto?, preguntó en un tono sincero que vino del fondo. Usted sabe, soy mujer, tengo edad, tengo mi fe. Ya me ha golpeado tanto la vida que cualquier cariño a veces da hasta miedo. Usted dice que soy prioridad, pero ¿prioridad cómo? ¿Como empleada? ¿Como persona? ¿Como amiga? Ella respiró hondo. No sé dónde piso, a veces. La sinceridad de ella lo golpeó de lleno. Era la pregunta que él venía posponiendo hasta para sí mismo. Se inclinó un poco hacia adelante, mirando bien dentro de los ojos de ella. En aquel momento no era el presidente, ni el benefactor. Era un hombre de carne y hueso, con dudas y afectos. Usted es prioridad. Primero, como ser humano, respondió con calma. No soporto la idea de que una mujer como usted se crea desechable. Segundo, como parte importante de lo que quiero construir en esta empresa. Y sí, hizo una pausa, respirando hondo, como alguien que me gusta. Mucho. La palabra quedó allí, flotando. Gusta. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Le gusto? ¿Cómo?, insistió, quieta. Él no huyó. Me gusta como a un hombre puede gustarle una mujer que admira, aunque ella no tenga 20 y tantos años, aunque el mundo lo encuentre extraño. El tono no tenía seducción barata, ni promesa vacía. No voy a faltarle al respeto, doña Elena. No voy a pasar por encima de su fe, de su historia, ni de su voluntad. Pero tampoco voy a fingir que no siento nada para dejar a los otros más cómodos. Elena bajó la vista. El corazón latía apresurado. Las manos sudaban. Yo ni sé qué decir, murmuró. No necesita decir nada ahora, respondió él con gentileza. Lo único que pido es que no deje que la cabeza de los otros mate lo que están haciendo aquí dentro, sea lo que sea. Amistad, colaboración, compañerismo. Lo descubrimos con el tiempo, sin prisa,
sin falta de respeto. Ella se quedó en un silencio largo. Miraba su propio regazo, pero por dentro repasaba cada frase que él había dicho, desde el primer buenos días, en aquella sala de reuniones vacía. No había un gesto fuera de lugar. No había una palabra que la hubiera hecho sentirse usada. Todo en ella gritaba, es peligroso. Pero allá en el fondo, una parte antigua susurraba, es diferente. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió sin aviso. Claudia entró, un poco jadeante, con una tableta en la mano. Disculpe interrumpir, señor Roberto, pero el personal del consejo adelantó la reunión media hora. Ya están abajo esperando. Él asintió, volviendo a la postura de presidente. Ya voy, Claudia. Solo un minuto más. Ella lanzó una mirada rápida a Elena. No era abiertamente hostil, pero había allí una puntada de algo. Celos, tal vez. Incomodidad, con certeza. Cuando se alejó, él se volvió hacia Elena. Piense con calma, ¿sí? Pidió, levantándose. Y cualquier cosa me dice. Incluso si es para decir, no quiero involucrarme en nada más allá del trabajo. Voy a respetar. Ella asintió, aún sin confiar en su propia voz. Cuando salió de la oficina, el pasillo pareció más largo que nunca. Cada paso suyo venía acompañado de un pensamiento. Intentaba recordar los sermones del pastor sobre prudencia, los consejos de las amigas sobre corazón de vieja también siente, pero necesita cuidado. En el fondo, la cuestión no era si ella podía sentir, era si ella se creía merecedora de ser amada de esa manera, a esa altura de la vida. Avilar, la reunión del consejo, ese mismo día, fue menos simple de lo que Roberto esperaba. Sentados alrededor de la mesa grande, hombres de traje y algunas mujeres en cargos altos hojeaban informes, comentaban números. Después de los asuntos financieros, uno de los consejeros, señor de cabello totalmente blanco, carraspeó. Roberto, hay un punto aquí que necesitamos aclarar, comenzó, mirando por encima de las gafas. Es sobre esa empleada de base que usted ha citado en las últimas reuniones y mostrado demasiado en acciones públicas. Otro completó, la historia de doña Elena. Algunos accionistas están preocupados por la imagen de la empresa. Parece favoritismo. Ya están circulando comentarios en las redes sobre el presidente mezclando vida personal y profesional. Roberto cruzó los dedos sobre la mesa, respirando hondo. Ustedes están preocupados por la imagen de la empresa, repitió, despacio. Yo también. Pero la imagen que me preocupa es la de ser un grupo que descarta gente vieja y pobre como basura. Hubo una pequeña incomodidad en el aire. Alguien se arregló la corbata, otra persona cambió la pierna de posición. Nadie aquí está a favor de la injusticia, rebatió una consejera, de forma diplomática. Pero necesitamos tener cuidado para no confundir acciones sociales con cuestiones de orden personal. Usted llevar a una empleada de limpieza a eventos, llamarla prioridad en público, eso abre margen para mucha interpretación. Él se inclinó un poco hacia adelante. Estoy seguro de que, si esa empleada fuera una chica de 30 años, blanca, graduada, tal vez novia de algún gerente de marketing, nadie aquí estaría tan incómodo, dijo sin rodeos. El problema es que es una mujer de 62 años, que limpia el suelo, y que de repente está siendo puesta en un lugar de respeto. Eso altera la cabeza de mucha gente. El primer consejero hizo una mueca. No es eso, comenzó. ¿Entonces qué es? Cortó él firme. Señalé con el dedo una injusticia que se estaba cometiendo dentro de mi propia casa. Creé un programa para escuchar a personas invisibles. Usé la historia de doña Elena como símbolo de eso. Si eso es un problema para la empresa, entonces el problema no soy yo, es la empresa. El silencio que siguió fue pesado. La consejera más ponderada intentó encontrar un término medio. Nadie aquí quiere impedirle hacer programas de valoración, Roberto. Al contrario, eso hasta agrega valor a la marca. Lo que solo estamos pidiendo es discreción, menos exposición de un caso específico, hasta para proteger a la propia empleada. El mundo es malvado.
Él pensó en aquello por unos segundos. En teoría, tenía sentido. En la práctica, sonaba como una forma más de empujar a la sombra aquello que él quería traer a la luz. «Voy a conversar con ella sobre esto», dijo por fin. «Pero no esperen que pida disculpas por haber dicho, en voz alta, que una mujer como ella es prioridad, porque no lo voy a hacer». Cuando salió de la reunión, estaba cansado de una manera que ni todo el dinero resolvía. El peso no era de los informes, ni de los números. Era de la resistencia invisible, de aquellas fuerzas antiguas que siempre intentaban empujar a gente como él de vuelta al lugar de donde vinieron. Pensó en Elena, en sus ojos aquel día llenos de duda. Pensó en los hijos desconfiados, en los chismes, en las vecinas con media sonrisa. Percibió que no era solo la vida de ella lo que él estaba moviendo. Era una estructura entera. El clima pesó definitivamente algunas semanas después, cuando Elena fue llamada nuevamente a RRH. Esta vez no era sobre despido, era sobre ajustes de función. «Doña Elena», comenzó la chica un poco avergonzada, «recibimos orientaciones de arriba para formalizar bien esta nueva función suya. Y también para establecer algunos límites». «¿Límites?», repitió Elena. «Sí, sobre frecuencia de reuniones con la presidencia, exposición en eventos, ese tipo de cosas». Ella movió unos papeles, nada del otro mundo, pero van a ser encuentros mensuales y no semanales. Y por ahora, usted ya no va a representar a la empresa en esos eventos externos. Es para su protección, principalmente. Elena entendió lo no dicho. No era solo protección, era también una forma de cortar lo que para algunos había pasado de la raya. Salió de la oficina con una mezcla de alivio y tristeza. Una parte de ella pensaba, menos exposición, menos chisme. Otra susurraba, te están empujando de vuelta a la sombra. Esa noche, acostada en la cama, miró el techo de nuevo. Recordó todo lo que había pasado en los últimos meses. Recordó la sensación de ver su propio valor reconocido. Recordó también cada mirada torcida, cada comentario atravesado. Pensó en escribir una carta de renuncia, no por rabia hacia Roberto. Al contrario, por querer librarlo del peso de defenderla ante gente que no quería entender. Se sentó en la mesa de la cocina, tomó un papel y comenzó. «Don Roberto, agradezco todo lo que usted hizo por mí, el honor que me dio, el respeto, las oportunidades. Pero no quiero ser motivo de confusión para usted ni para la empresa. Creo que es mejor que yo vuelva a ser solo una más en la multitud». Las palabras pararon ahí. La mano pesó. Las lágrimas cayeron, goteando en el papel. Se quedó un tiempo mirando la frase «solo una más en la multitud». Sonaba como sentencia y como fuga al mismo tiempo. Al día siguiente, con el sobre cerrado en el bolso, fue a trabajar con el corazón apretado. Decidió que entregaría la carta después de las 3, cuando él estuviera menos atareado. Pero el destino resolvió adelantar el enfrentamiento. A media tarde, mientras ella anotaba algunas cosas en el cuaderno, la puerta de su oficina se abrió de repente. «Doña Elena, ¿puede venir un instante?», preguntó la secretaria. El señor Roberto lo pidió. Ella se levantó, el sobre quemando en el bolso. Cuando entró, percibió que no estaban solos. 2 consejeros, incluyendo el de cabello blanco, estaban allí. El clima era serio. «Puede sentarse, por favor», dijo Roberto, con el rostro cerrado de una forma que ella raramente veía cuando hablaba con ella. Ella obedeció, con el corazón disparado. «Doña Elena», comenzó el consejero, «le pedimos que viniera porque creemos que es justo escuchar el lado de todo el mundo. Hemos recibido relatos de que usted ha incentivado a empleados a traer quejas directamente al presidente, evitando los canales oficiales de la empresa. Eso ha generado un cierto caos». Ella abrió los ojos como platos. «Yo solo escucho lo que ellos me cuentan», habló, sintiendo la voz temblar. Y don Roberto pidió que le trajera lo que nadie tenía coraje de decir. «Nunca mandé a nadie a faltarle el respeto a nadie. No, la cuestión no es esa», cortó el otro consejero. «La cuestión es que este arreglo está generando la impresión de que usted tiene más poder del que realmente tiene. Y eso es peligroso para todo el mundo.
inclusive para el señor Roberto. Roberto, que hasta entonces estaba callado, intervino. Si alguien se siente amenazado porque una señora de 62 años está escuchando el sufrimiento de quien gana poco, el problema no es ella, es ese alguien, dijo firme. Roberto, el de cabello blanco, suspiró. Entendemos tu buena intención, pero la buena intención no basta para dirigir una empresa de este tamaño. Existen protocolos, jerarquía. El chisme se esparce. Ya están diciendo por ahí que la protegida del presidente manda más que el gerente de sector. Elena se sonrojó. La palabra protegida vino cargada de veneno. Apretó el bolso en su regazo, sintiendo el papel de la carta entre los dedos. Aquello era exactamente lo que ella temía. Ser motivo de confusión, ser usada como arma en una disputa de poder que no era suya. No quiero ser problema para nadie, murmuró, la voz baja. Si es necesario me voy, vuelvo a mi rincón, no digo nada más a nadie. Solo no quiero que digan que le estoy haciendo mal a usted. Roberto se giró hacia ella, y lo que había en sus ojos no era irritación, era dolor. Usted no es problema, Elena, dijo esta vez sin el doña, instintivamente más cerca. Problema es la gente que prefiere quedarse cómoda viendo injusticia antes que admitir que necesita cambiar. Él respiró hondo, se giró hacia los consejeros. Entiendo sus preocupaciones, dijo controlando el tono. Y estoy dispuesto a ajustar procesos, formalizar el canal, crear una defensoría decente, llamar sindicato, psicólogo, lo que sea necesario. Ahora, si la condición para que yo continúe aquí es abandonar a quien elegí defender, entonces es mejor que empiecen a buscar a otra persona para mi lugar. El silencio fue casi palpable. Elena lo miró, sin creer lo que oía. Usted no puede decir una cosa de esas. Escapó en un susurro. Es la empresa que usted construyó. Él la miró, y había una firmeza mansa en la mirada. Ninguna empresa vale más que mi conciencia tranquila, respondió. Los consejeros pidieron una pausa, salieron a tomar un café y enfriar la cabeza. Se quedaron solo los dos en la sala. Ella se volvió hacia él, afligida. ¿Está loco, hombre? Fue lo que salió primero. ¿Va a tirar todo por la borda por causa de una vieja que barría pasillos? Él dio una risa corta, cansada. Primero, usted no es una vieja que barría pasillos. Contó con los dedos. Es una mujer, es una profesional, es alguien que se convirtió en referencia aquí dentro. Segundo, no es por causa de usted, es por lo que usted representa. Si doy marcha atrás ahora, voy a pasar el resto de la vida tragando sapos y fingiendo que todo está bien. Y ya hice eso demasiado cuando era pobre, humillado. No voy a hacerlo de nuevo siendo rico. Ella se mordió el labio, conmovida. Le traje una cosa, dijo, sacando el sobre del bolso con mano temblorosa. Era para entregar después, pero ya que el asunto salió, extendió el sobre hacia él. Era mi carta de renuncia. Él la tomó, miró el papel, pero no lo abrió. En vez de eso, se levantó, fue hasta la papelera de metal al lado de la mesa, abrió el sobre, rompió el papel por la mitad y lo dejó caer allí dentro. «Listo», dijo, volviendo a sentarse. «¿Ni siquiera lo leyó?», murmuró ella, atónita. «No hacía falta», respondió él. «Ya sabía que venía escrito, quiero volver a ser invisible para facilitar la vida de los otros. Y me niego. Como presidente, como hombre, como...» Vaciló un segundo, eligiendo. «Como alguien que la ama». Ella abrió los ojos como platos. El verbo vino sin aviso. «¿Ama?», repitió, la voz casi fallando. Él no retrocedió. «Amo», confirmó, tranquilo. No en el sentido de novela mexicana, de flores en la ventana y serenata. Ya pasé la edad de esas escenificaciones. Sino en el sentido de querer el bien, de pensar en usted antes de dormir, de preocuparme si llegó bien a casa, de alegrarme cuando usted sonríe. Si eso no es amor, no sé qué nombre tiene». Ella se llevó la mano a la boca. Las lágrimas vinieron silenciosas, bajando sin permiso.
Yo nunca, intentó comenzar, tragando el llanto. Nadie nunca me dijo eso así, de esa manera. Respiró hondo. Después de que el padre de mis hijos murió, me convencí de que Dios había guardado ese tipo de cosas en un armario y tirado la llave. Él extendió la mano sobre la mesa, despacio, dejando que ella decidiera si quería o no tocarla. Elena miró aquella mano firme, morena, con venas discretas saltando. Vio allí años de lucha, como los suyos. Poco a poco, dejó que su propia mano reposara sobre la de él. El toque fue simple, no tuvo nada de escandaloso. Pero dentro de ella fue como si una puerta, cerrada con llave hacía décadas, se abriera un poquito. No estoy lista para nada, don Roberto, confesó con honestidad. Ni para oír eso. Mi cabeza está llena de miedo, mi corazón está lleno de cicatrices. ¿Y la gente? Sacudió la cabeza. La gente va a hablar hasta no poder más. La gente ya habla, recordó él, con una sonrisa triste. La diferencia es que ahora usted sabe que tiene a alguien de su lado. Y si un día usted dice, quiero intentar caminar más cerca de usted, enfrentamos esto juntos. Si dice, prefiero que quede solo en la amistad y el respeto, me quedo. Pero por favor, no renuncie a sí misma. Ella soltó una risa mezclada con llanto. Usted habla demasiado bonito para mi corazón, hombre. Es la sinceridad, no la belleza, respondió él. Cuando los consejeros volvieron, horas después, encontraron a un Roberto firme, pero dispuesto a negociar procesos, no principios. Después de mucha conversación, decidieron crear un programa formal de apoyo a los empleados de base, con psicólogos, canales anónimos y, sí, la participación de Elena como especie de consejera comunitaria, pero sin exponerla tanto en los eventos. Doña Elena va a continuar teniendo acceso a mí, dejó claro él. No como chisme, sino como parte del trabajo. Y quien tenga problema con eso va a tener que aprender a convivir. Quedó decidido. No agradó a todos, pero estableció una línea. Las semanas siguientes trajeron otra sorpresa. Un domingo por la tarde, cuando Elena arreglaba la casa después del culto, alguien tocó a la puerta. Ella abrió, esperando a una vecina pidiendo azúcar. Era su hija, con el marido y los 2 nietos. «Mamá», dijo la hija, medio torpe, «nosotros queríamos conversar». Elena tardó unos segundos en salir del shock. No veía a la niña, que ya no era niña hacía mucho tiempo, desde hacía meses. «Entra, hija, la casa es tuya», dijo, abriendo espacio. Los niños corrieron a abrazarla, llenos de alegría. Ella los llenó de besos, el corazón derritiéndose. Después se sentaron todos en la mesa de la cocina. La hija respiró hondo. Vi de nuevo aquel video del evento. Comenzó. Y vi otros. Vi gente comentando mal. Al principio me dio rabia, miedo de que hablaran de ti. Hoy por la mañana, una hermana de la iglesia me mostró otro video, pero de una manera diferente. Dijo, «Mira qué lindo lo que están haciendo con tu madre». Tragó saliva. Me di cuenta de que fui la primera a dudar, y eso me dolió. Elena la observaba, sin decir nada. Esperaba. Me quedé pensando, mamá. La hija continuó. Pasaste la vida entera sacrificándote por nosotros, aceptando empleo malo, patrón grosero, autobús lleno. Cuando finalmente alguien reconoce eso, lo primero que hago es mandar mensaje diciendo cuidado. Debí haber escrito mamá, qué orgullo. Los ojos se le llenaron de agua. Perdóname. El pedido cayó sobre el pecho de Elena como agua tibia después de un día duro. Hija mía, comenzó ella, con la voz embargada. Yo entiendo. El mundo es malvado. Uno aprende a desconfiar de todo. Pero... La miró bien a los ojos. Duele, ¿sabes? Cuando los propios hijos creen que uno no sabe cuidarse. La hija bajó la cabeza. Nunca te vi tan... buscó la palabra. Tan viva, mamá. Es extraño para mí, pero es bonito. Sonrió levemente. ¿Quién es ese hombre, eh? Elena dio una risa corta. Es un hombre que trabajó mucho, que sufrió mucho, que subió en la vida sin olvidar de dónde vino, respondió. Es mi patrón.
Es mi amigo. Y vaciló un segundo. Es alguien que me hace recordar que todavía estoy aquí. Que no soy solo madre, solo abuela, solo mujer que limpia suelo. Todavía soy yo. Los niños, sin entender completamente, reían y tocaban las cosas de la casa. El yerno apenas observaba, respetuoso. ¿Tú lo quieres?, preguntó la hija sin rodeos. Elena pensó por un instante. Lo quiero, pero no como chica de 15 años que suspira por cantante de televisión, respondió con honestidad. Lo quiero como mujer que encontró respeto donde menos esperaba. Y eso para mí ya es amor de alguna manera. El resto, Dios sabe. La hija sonrió, limpiando una lágrima discreta. Quiero conocerlo, dijo de repente. No como quien desconfía, como quien dice, gracias por ver a mi madre. El pedido tomó a Elena por sorpresa, pero también de alegría. Podemos marcar un día, respondió, con el corazón caliente. Él es ocupado, pero para ciertas cosas siempre encuentra tiempo. El encuentro ocurrió un sábado, en un café sencillo cerca de la iglesia de Elena. Roberto llegó con una camisa clara, sin corbata, más hombre común que presidente de grupo. Llevaba un pequeño ramo de flores del campo. Pensé que era de buen gusto presentar mis intenciones con las manos llenas, no vacías, dijo medio bromeando, al entregar las flores a Elena. Intenciones, ¿eh?, repitió ella, sin maña pero sonriendo. En la mesa, la hija, el yerno y los nietos ya aguardaban. Hubo un momento de vergüenza inicial, como en toda primera reunión. Pero la conversación pronto fue tomando el rumbo natural. Él habló de dónde venía, del barrio pobre, de la madre empleada doméstica. Contó de las humillaciones, de las puertas cerradas, del esfuerzo. La hija escuchó con atención, bajando poco a poco las defensas. Le prometo 2 cosas a usted, dijo él a la hija, en cierto momento, con seriedad mansa. La primera es que nunca voy a faltarle el respeto a su madre. No voy a jugar con su corazón, ni usar su historia para aparecer. La segunda es que si algún día ella dice que esto se está pasando de la raya para ella, paro, en el acto. Porque por encima de cualquier sentimiento mío, viene la voluntad de ella. La hija asintió, con los ojos húmedos. Solo quiero que sea feliz, murmuró, a su manera. Los nietos, ya amigos de Roberto después de que él pagara pastel y refresco, hacían preguntas curiosas. Abuelo Roberto, ¿es verdad que tienes ascensor en tu casa?, preguntó el menor, con una inocencia que hizo reír a todos. No, pero tengo una terraza grande, que a partir de hoy está abierta para ustedes, respondió él, riendo también. Elena observaba la escena con el corazón apretado de gratitud. Era como si 2 mundos, que ella creía que nunca se tocarían, estuvieran, por fin, sentados en la misma mesa, compartiendo pan de queso y café. El tiempo, que antes parecía solo empujarla lejos de todo, pasó a ser otra cosa. En vez de solo llevarse, comenzó a traer. Trajo más dignidad al trabajo. El programa de apoyo a los empleados de base, del cual ella formaba parte, comenzó a dar frutos. Menos gente enfermando en silencio, más justicia en pequeñas cosas. Trajo más presencia de la familia. La hija pasó a visitar con más frecuencia. El hijo más tímido mandaba mensajes de «¿Cómo fue tu día, mamá?», que antes nunca existieron. Trajo sobre todo una forma diferente de despertar. Ahora, cuando el despertador sonaba a las 5, Elena todavía sentía el peso de la espalda, de las rodillas, de la edad. Pero junto con ellos venía unas ganas simples. Vivir el día, no solo sobrevivir a él. Había tardes en las que, después de la jornada, ella y Roberto caminaban hasta el centro, conversando sobre cosas banales, comida de la infancia, música antigua, historias de vecinos. Otras veces él la dejaba en casa y se quedaba solo hasta el portón, respetando el tiempo de cada paso. No hubo petición de noviazgo formal, con fecha marcada. Lo que hubo fue un acuerdo silencioso,
construido poco a poco, de que ellos eran, uno para el otro, más que amigos y menos que una pasión adolescente. Eran compañeros. En la iglesia, algunos miraron torcido al principio. Hubo quien susurró: «Mira ahí a Elena llegando con aquel hombre rico. Seguro está interesada en el dinero». Pero con el tiempo, la constancia de ellos, el respeto, la ausencia de escándalo, el cuidado, fue callando bocas. Un día, el propio pastor, después de un culto, los llamó a un rincón y dijo: «Ya he visto mucho amor mal vivido por ahí, escondido, torcido. El de ustedes dos, por lo menos de lo que consigo ver, es cuidado, es compañerismo. Si es para honrar a Dios y uno al otro, sigan en paz. Quien quiera hablar, que hable. Dios sabe la verdad». Elena lloró aquel día como una niña. Años más tarde, sentada en el mismo sillón donde un día se creyó irrelevante, ella miraba la ciudad por la ventana desde lo alto. Los edificios continuaban allí, los autobuses continuaban llenos, la vida continuaba dura para mucha gente. Pero dentro de ella había una certeza que nadie más le quitaba. Un pasante nuevo, pasando por el pasillo, paró en la puerta de la sala. «Disculpe, usted es doña Elena, ¿verdad?», preguntó respetuoso. «Soy yo», respondió con una sonrisa. «Me dijeron que si quiero entender de verdad cómo funciona esta empresa, tengo que venir a conversar con usted». Ella rió. «La gente exagera», desconversó, «pero siéntate. Cuéntame, ¿eres de dónde? ¿Tu madre qué hace?». Mientras él hablaba, ella percibía que, de alguna manera, se había convertido en aquello que siempre quiso tener cerca. Alguien que escuchaba, que veía, que decía: «Tú importas». Por la tarde, cuando el reloj se acercó a las 4, alguien tocó levemente la puerta. «¿Permiso para robar mi prioridad por unos minutos?». La voz de Roberto sonó, aún con el mismo cariño de antes, ahora templado por los años. «Prioridad, bromeó ella. «Usted ya se está jubilando, lleno de tiempo, y todavía cree que manda en alguna cosa». Él entró riendo. «Mando es en mi propio corazón». Y él continúa diciendo lo mismo. «Tú vienes primero». Él se acercó y sin prisa, sin miedo, tomó la mano de ella como siempre hacía. La piel de ellos tenía más marcas, más arrugas, más historias. Pero el encaje continuaba perfecto. «¿Sabes lo que más me gusta de envejecer a tu lado, Elena?», preguntó. «¿Qué?». «Es que, cuanto más el mundo intenta decir que estamos vencidos, más me pruebas tú, todos los días, que todavía estamos empezando cosas». Él sonrió. «Pensé que después de los 60, la vida iba a ser solo esperar. Usted me enseñó que puede ser también recomenzar». Ella suspiró, con los ojos húmedos, sin ninguna vergüenza. «Yo también creí que estaba solo esperando el fin», confesó. «Hasta el día que miré al espejo y dije, me creo irrelevante. Y usted vino y dijo, usted es mi prioridad». Él la atrajo en un abrazo calmado, firme. No era abrazo de escondite, era abrazo de quien se muestra. Allá afuera, el mundo continuaba corriendo, gente entrando y saliendo, hojas de cálculo cerrándose, autobuses llenos, vecinas curiosas, consejos preocupados, hijos con cuentas por pagar. Dentro de aquella sala, sin embargo, en aquella tarde cualquiera, dos personas que la sociedad habría descartado en edades diferentes. El niño negro pobre y la mujer pobre envejecida. Se sostenían uno al otro de pie. Y Elena, con 60 y tantos años, finalmente sabía. No era fondo de escena. No era objeto olvidado en estantería alta. Era protagonista de su propia historia. Llevó la mano al rostro de él, en un gesto de cariño que años atrás jamás habría tenido el valor de hacer. «Gracias por haber estado en desacuerdo conmigo aquel día», murmuró. «¿De qué?». «De que yo dijera que era irrelevante». Él sonrió, con ternura. «Si un día vuelves a olvidar eso», respondió,
Voy a repetir cuantas veces sean necesarias. Tú eres importante. Y mientras tenga aliento para decirlo, tú eres mi prioridad. Ella rió, con el corazón ligero. Entonces prepárate, bromeó, porque todavía pretendo darte trabajo por muchos años. Y en aquella risa, en aquel intercambio de miradas, en aquella promesa simple de continuar caminando juntos, estaba exactamente aquello que tantas mujeres que oían historias por internet buscaban. No juventud eterna, no cuento de hadas, sino justicia, respeto, amor maduro y la certeza de que incluso después de los 60, la vida todavía puede sorprender. Especialmente cuando, justo en medio del cansancio, alguien tiene el coraje de decir, me creo irrelevante. Y otro alguien, con voz firme y mirada limpia, responde, tú eres mi prioridad.